Vamos a la palabra del Señor esta mañana y le ruego que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo número 10. Segunda de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Son palabras fuertes, son palabras igualmente hermosas del apóstol Pablo. Vamos al versículo 1 del capítulo 7. Así que es una continuación del razonamiento que habíamos escuchado, que habíamos aprendido la semana pasada. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es la promesa? Seré para vosotros por padre, versículo 18 del capítulo 6, y vosotros me seráis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una promesa para la obediencia. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 nos recuerda esto de manera clara. Así que, es decir, por estas cosas que ya os acabo de mencionar, amados, puesto que tenemos la obligación, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos entonces, tenemos la obligación de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un versículo maravilloso, un versículo que sella con broche de oro esa orden que el apóstol Pablo nos da en el capítulo número 6. Separaos, salid de aquellos que menosprecian el evangelio de la palabra del Señor. Apartados de aquellos que llamándose creyentes andan mal, andan vituperando, andan trayendo descrédito, deshonor al nombre de Cristo. Alejaos de ellos. ¿Vosotros me llamáis padres? Bueno, alejaos para poder que todas las personas noten que yo soy tu padre. ¿Cómo me llamarás padre si sigues en desobediencia mezclándote con ellos? Apartados, alejaos, y yo seré por vosotros tu padre, y yo os cuidaré, y yo os restauraré con mi mano paterna, y yo os protegeré, y yo os alentaré. Amados, es un deber. Es un deber de todo cristiano, eso ya lo vimos, y el versículo número 1 nos insta a que nos limpiemos de inmundicias, a que nos limpiemos de esos pensamientos carnales que quizás puedan aún vivir en nosotros, a que nos limpiemos de toda avaricia. ¿Hay entre ustedes avaricia? A que nos limpiemos de todo rencor, de toda amargura. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque tenemos una promesa que Dios nos hizo. Limpiaos de toda inmundicia, limpiaos de toda carnalidad. Poned, aguantad hambre a la carne y alimentad el espíritu. ¿Por qué? Porque os he llamado hijos, vosotros sois obedientes por naturaleza. Amados, qué gran recorderis nos da el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 7, que en realidad debió haber sido el versículo 19 del capítulo 6. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, roguemos la gracia del Señor para santificarnos. Les he dicho muchas veces, mis amados, la santificación es algo que deleita al creyente. La santificación no es algo que amarga al creyente. La santificación no es algo pesado, aburrido para el creyente. ¿Cómo va a ser aburrido para el creyente cuando nos estamos asemejando más a Cristo? ¿Cómo va a ser engorroso? ¿Cómo va a ser incómodo para el creyente cuando en la santificación menos y menos ya nos parecemos a la persona que fuimos antes de la conversión y más nos asemejamos a nuestro Salvador?
¿cómo no nos va a gustar? ¿Cómo no nos va a atraer esa bendita gracia del Señor? ¿Cómo no nos va a atraer el querer parecernos a nuestro bendito Señor? Por supuesto, la gracia del Señor obra en nosotros todos los días y nosotros vamos mortificando esta carne de muerte y por la gracia del Señor nos vamos asemejando a Él. Versículo número 1, eso el apóstol lo deja muy en claro. Antes del versículo 2, yo sugiero, mis amados hermanos, que leamos 3 versículos que les quedé debiendo de la semana pasada. Se los leo para que entendamos el versículo número 2. Los versículos pertenecen al capítulo 6 y comenzaremos a partir del versículo número 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, es decir, os hemos dicho la verdad, os hemos corregido cuando así haya tenido que ser. Nuestro corazón se ha ensanchado, se ha llenado de afecto, de aprecio, de amor por vosotros. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, vosotros ocupáis un lugar grandísimo en nuestros corazones, pero si es que hay estrechez de vuestra parte, no ha sido por nosotros. Es vuestra propia falencia. Y aquí da la razón el apóstol Pablo. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Simplemente significa esto. Nuestro corazón está lleno de amor por vosotros, Corintios, pero el vuestro no está lleno de amor por nosotros. Y el apóstol Pablo se estaba quejando, uso esa expresión, se estaba quejando de que la iglesia no le correspondiera el amor que él le tenía. Pablo, ¿qué había hecho? Había abierto su boca para decirles la verdad, pero a ellos no les había gustado. ¿Cuán familiar es eso para ustedes? Que les digan la verdad y que no les guste. El que ama dice la verdad, el que ama corrige, el que ama reprende, el que ama enseña, el que ama disciplina. Es lo mismo conmigo, mis amados. Cuando yo les repito una y otra vez la misma doctrina, cuando yo les insisto una y otra vez que nos congreguemos, cuando yo les digo, amados, no estamos haciendo esto de manera correcta, no es porque yo no los ame. Precisamente los amo tanto que deseo que por la gracia del Señor ustedes respondan. Pero no es porque yo no los ame, pero cuán poco nos gusta que nos digan la verdad. Cuánto nos molesta que nos estén llamando la atención. Amado, es parte del cristianismo. El verdadero cristiano se goza cuando lo corrigen. Se goza cuando le enseñan el buen camino. El verdadero cristiano se goza y le da gracias al Señor porque ahora un error que había cometido por 10, 15, 20 y 30 años, por la gracia del Señor no lo va a volver a cometer. Pero cuán poca es la falta de humildad de aquellos que argumentan ser creyentes y no admiten amonestación, ni corrección, ni enseñanza, ni están dispuestos a escudriñar la palabra, sino que toman por sentado las doctrinas mediocres y muchas de ellas falsas que les enseñaron en su pasado. De los versículos 11 al 13 en el capítulo 6, el apóstol Pablo está simplemente diciendo, nosotros les amamos. Ámennos ustedes también a nosotros. Ese es el ruego del apóstol Pablo. Ámennos ustedes también. ¿Por qué os estáis enojados? ¿Por qué os vas a enojar cuando mi boca se ha abierto para decir la verdad? Entonces, ya con eso de trasfondo podemos venir al versículo 2. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. A nadie hemos agraviado, a ninguno de ustedes hemos ultrajado, a ninguno de ustedes hemos maltratado, a ninguno de ustedes hemos deshonrado. Lo único que nosotros les estamos hablando es la verdad. A ninguno de ustedes hemos corrompido, no hemos hablado doctrinas de hombres. A ninguno de ustedes
de ustedes los hemos confundido. Estamos hablando la verdad no trae confusión, la verdad trae luz. A ninguno de ustedes hemos engañado, no estamos tomando absolutamente ninguna ventaja de vosotros. ¿Qué pues hemos hecho, dice el apóstol Pablo, para que ustedes no nos amen? ¿Qué pues hemos hecho de malo para que ustedes no sientan el mismo amor que yo siento por ustedes? No hay respuesta alguna. El amor del pastor no excluye la reprensión ni la corrección, mis queridos amigos. Versículo 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo le recuerda a los corintios su amor para con ellos. Les amo, es todo lo que dice el apóstol Pablo, fíjense, les amo, bien sea para vivir en medio de ustedes, para servirles, o bien sea para morir sirviéndoles a ustedes. De cualquier manera, como sea que el Señor lo tenga, yo les amo, corintios. ¿Qué más muestra nosotros queremos del amor que el apóstol Pablo tenía para los corintios? Es una insistencia permanente. Les amo. Versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Es lo mismo. Todo pastor debe ser franco, debe ser honesto, debe decir la verdad, decirla bien dicha, pero debe haber franqueza desde el púlpito. No puede suceder que desde el púlpito se predique una verdad a medias, no puede suceder que desde el púlpito una persona se quiera congraciar con la congregación para no ofenderla. No, debe haber verdad, debe ser predicada la verdad, cueste lo que cueste. Amados, ¿ustedes por qué creen que muchas de las personas que nos acompañaban al principio hoy no lo hacen? Porque se predica la verdad, hermanos. Porque se predica la verdad y esto le duele a las personas. Porque la verdad, cuando es medrada, la verdad es fácil de digerir. Pero cuando desde el púlpito se habla la verdad y cuando desde el púlpito el Espíritu Santo convence de la desobediencia, de la rebeldía y de las demás cosas que nosotros como profesantes de la fe hacemos, eso no nos gusta que nos digan. Nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos den pañitos de agua tibia. Esa no es la verdad. Verdad adulterada o verdad medrada no es verdad. Y en esta iglesia, por la gracia del Señor, jamás, una vez más, mientras el Señor me dé vida, jamás veremos ni verdad medrada ni verdad adulterada. Y la verdad duele. Por lo tanto, solamente se van quedando aquellas personas verdaderamente cristianas. El Señor es el que añade a la iglesia, el Señor es el que permite que de la iglesia se marchen las personas en rebeldía, en abierta oposición a la verdad que es predicada. Nosotros descansamos tranquilos. No mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pablo nos habla de sus conflictos. Lo hace haciendo alusión a cuestiones externas y de sus temores, es obvio, haciendo alusión a cuestiones internas. Los conflictos que vivía el apóstol Pablo era esa oposición acérrima por parte de los paganos, por parte de los incrédulos, pero también por parte de los judíos. Esos temores internos, recuerden ustedes, no había obtenido noticias acerca de su amada iglesia. No había obtenido noticias acerca de los corintios. Estaba angustiado, tenía temores, no sabía en aquel entonces cómo estaban respondiendo a esa primera carta. Gracias al Señor, amados, nosotros somos consolados por el Señor. Aún en medio de las tribulaciones, el Señor nos consuela. Aún en medio de las dificultades, el Señor nos consuela. Jamás podemos buscar consuelo en una persona que necesita ser consolada ella misma. El consuelo verdadero viene de parte del Señor. La ayuda verdadera
viene de parte de Dios. ¿Qué hacemos buscando paños de agua tibia en personas que necesitan ellas mismas la gracia del Señor? Refugiémonos en Cristo. Busquemos apoyo en Cristo. Escondámonos en Cristo. Estamos en Cristo, entonces dependamos de Cristo. En cualquier situación, en las cuestiones y conflictos externos, como en las angustias internas, por supuesto. Pero si nos ponemos a meditar por un breve instante, qué triste debió haber sido para el apóstol Pablo. Qué triste debió haber sido que muchas de estas tribulaciones y muchas de estas conflictos hubiesen venido no de personas fuera de la iglesia, sino de personas dentro de la iglesia. Qué lamentable. Qué lamentable es cuando alguien vive de manera carnal y expresa su pecaminosidad dentro de la iglesia. Qué peor aún es que después de haber manifestado su pecaminosidad dentro de la iglesia, qué peor aún es que esa persona no sea disciplinada. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Había un pecado de inmoralidad dentro de la iglesia y la iglesia se había unido en torno a ellos a manifestarles su amor y su compasión. Y venga, no se vaya de la iglesia, quédese aquí, siga siendo parte de nosotros. No, eso no es lo que dice la palabra. Gústele o no le guste a cualquiera de los oyentes, a cualquiera de las personas que nos oyen en el internet, nosotros debemos buscar la disciplina para la gloria de Dios en primera instancia. Yo como pastor debo buscar primero la gloria de Dios y debo buscar el beneficio mancomunado de la iglesia y por último debo buscar la restauración de la persona. Y eso solamente lo hace la gracia del Señor. Pero la disciplina es esa. La disciplina no es, primero es el amor de Dios. Venga, hagámonos, juntémonos, reunámonos a mostrarle el amor de Dios. No, roguémosle que no se vaya. No, la disciplina no es esa, mis amados. Conflictos dentro de la iglesia, podríamos hablar tanto tiempo de eso. Y esa es una de las cosas, eso es uno de los temores de todo pastor, que surjan conflictos dentro de la iglesia. Obviamente, rogamos al Señor que podamos lidiar con eso de manera firme y bíblica cuando llegue el tiempo y que el Señor nos proteja mientras llega el tiempo. Versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Tito venía de Corinto y se encuentra con Pablo en Macedonia, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Dios consuela por diferentes medios, no solamente consoló al apóstol Pablo con el encuentro de Tito, sino que también lo consoló de la manera como Tito fue consolado en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, después de haber permanecido renuente a aplicar la disciplina, finalmente la aplicó, finalmente obedeció y le manifestó a Tito su amor por Pablo. Y todas esas cosas también hicieron que el apóstol Pablo hallase confort y consuelo. Versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Esto hay que interpretarlo de manera cuidadosa. Porque aunque esta carta, aunque las verdades escritas en esta carta fueron fuertes para muchos de vosotros, no me pesa. Pues claro que no le debió haber pesado. Y simplemente no le debió haber pesado porque Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no había nada de qué arrepentirse. Lo que Pablo sí dice es que es lamentable que las cosas tuvieran que haber llegado hasta ese punto para haber visto una respuesta. Qué lamentable con nosotros también es eso. Qué lamentable es que nosotros tengamos que llegar a un extremo del pecado para poder entender. Qué lamentable es que nosotros tengamos que descender bajo en el pecado para poder ver la condición. Qué lamentable es que nosotros, como dice bien la palabra,
tengamos que irnos tan lejos del Señor para que el Señor, como a mulos y como a caballos, nos traiga con freno y con cabestro. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable que muchas personas no hagan uso de ese don de razón que nos diferencia de los animales y se entreguen al pecado de una manera desenfrenada y desmedida! ¡Qué lamentable! Entonces, no se ofendan de que oyen la verdad. Yo me lamento de tener que decirles esa verdad. Amados, ¿por qué nos vamos a ofender cuando estamos escuchando la palabra del Señor? Si esta es la palabra del Señor, obedécela. Si no, no la escuches. Que el que escucha la palabra del Señor tiene el deseo de obedecerla. Si esta es la palabra del Señor, tengamos reverencia a la palabra. Pensemos qué está diciendo la palabra, razonemos y si somos creyentes, movámonos a obedecerla. Pero si a ti no te parece que la palabra del Señor es enseñada de una manera bíblica, ¿qué haces? Ciertamente no estoy despidiendo a nadie de la congregación, les estoy diciendo, ¿a qué vienen si no obedecer? Si usted esa mañana vino a este lugar con el deseo, con un deseo diferente a no obedecer, creo que está perdiendo el tiempo. Es una realidad. Es una total realidad. Entonces, amados, yo les insto en el amor del Señor a que tengamos y a que hagamos una introspección de qué venimos a escuchar. Si venimos a escuchar lo que queremos o si venimos a escuchar la verdad del Señor. ¿A qué venimos nosotros a la congregación? Versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, porque aunque causé tristeza hablándoles la verdad, no me pesa, a mí tampoco, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Es una situación grave la que pasó. Pablo lamenta lo sucedido, mas no, por supuesto, no lamenta decir la verdad. La iglesia de Corinto reaccionó ante la verdad y no se justificó. Y eso es muy importante que nosotros entendamos la diferencia, amados. Cuán propenso es el hombre para justificarse a sí mismo cuando peca. Cuán rápida es la persona para esgrimir una excusa al no cumplir un deber cristiano. Cuán falto de humildad quizás muchas veces podemos ser para no pedir perdón de verdad. Viene un tema central a partir del versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Miren, les cuento una anécdota muy breve. Conozco a un amigo en Inglaterra que estaba ahorrando y esta persona recogió unos dineros que le debían de amigos, reclamó un dinero en otra institución y tenía el deseo de ahorrarlo. Era el comienzo de los ahorros de toda su vida. Se había esforzado, había planeado y estaba recogiendo sus ahorritos. Cuando esta persona llega al banco, el cajero, que sabe identificar bien los billetes falsos de los verdaderos, mientras contaba el dinero, saca dos billetes, uno de 50 libras y otro de 20 libras. Y al terminar le dice: Señor, hay una noticia, estos dos billetes son billetes falsos, por tanto, no se los puedo entregar, no se los puedo devolver, no son válidos, no son valederos. Parecen, y de hecho casi me engañan, pero no lo son. Entonces usted ha perdido estas 70 libras. 70 libras son más o menos 270,000 pesos. Usted ha perdido estas 70 libras, yo no se las puedo entregar.
y obviamente dañó el billete y lo guardó y lo documentó y todo lo demás. ¿Cuál es el punto de esto? Hay personas que se dirigen camino al día de la muerte. Todos nos dirigimos hacia ese día final. Hay personas que se dirigen hacia aquel día con una moneda falsa de arrepentimiento. Hay personas que se dirigen hacia ese día con sus bolsillos llenos de billetes falsos, que se parecen mucho a los verdaderos, pero que no lo son. Hay personas que están confiadas, que caminan confiadas, porque su moneda del arrepentimiento es verdadera, pero resulta de que no lo es. Y mis amigos, si nosotros llegamos al día de nuestra muerte con una moneda falsa en el bolsillo, quedaremos sin nada. Imagínense, toda una vida engañados, creyendo que nos habíamos arrepentido de verdad, y llegamos al último de los días y resulta de que no nos arrepentimos de verdad. Creímos que lo habíamos hecho. Pensamos que sí nos habíamos arrepentido, pero no era un arrepentimiento genuino, sino que era un arrepentimiento falso, muy parecido al verdadero, pero era falso. Y ahora el apóstol Pablo nos da las marcas del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se produce el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál fruto da el verdadero arrepentimiento? Y es una predicación, es un mensaje para que todos nosotros, comenzando por mí, todos nosotros podamos meditar, amados. Versículo número 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El gozo de Pablo no fue que habían sido contristados en la carne, sino que Dios había permitido que su corazón hubiese sido contristado, es decir, que hubiese sido contristado en su interior, en su alma. Cuando una persona se aburre, se deprime, eso es una cosa, pero cuando una persona es contristada en lo más profundo de su ser por Dios, es otra muy diferente. No nos equivoquemos pensando que porque estamos tristes y hemos pecado y yo me siento mal porque he pecado. Bueno, aparentemente eso es algo muy digno. Sentirse mal en la carne no es lo mismo que sentir dolor en el corazón. Lo uno es un reflejo de un remordimiento, lo otro es un reflejo de un genuino arrepentimiento. Qué grandes son las diferencias que existen entre ser entristecidos en la carne y entristecidos conforme a la voluntad de Dios en nuestros corazones. Piensa, la tristeza carnal, estoy aburrido, esta cosa no me salió bien. ¿El mundo a qué sale? Me voy a tomar una cerveza, me voy a reunir con mis amigos, me siento solo, ay, qué tristeza, qué dolor, voy a buscar a mis mejores amigos, me voy a reunir con ellos, voy a calmar la soledad de esta manera. Quiero borrar mis penas, dicen muchos. Me voy a perder en el alcohol, me voy a perder este fin de semana. Las tristezas carnales se solucionan con cosas carnales. Pero el dolor en el corazón por haber pecado, solamente la gracia del Señor la puede sanar. Solamente el verdadero perdón de Dios lo puede sanar. El perdón de Dios, la gracia del Señor es ese bálsamo santo, ese bálsamo bendito, por así decirlo, que se desprende de ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz y que perdona, que trae paz al alma que está inquieta a causa del pecado. Qué grandes diferencias. Cuando se predica la verdad, amados, el hombre carnal es ofendido. La persona carnal es agredida.
ese pastor fue muy grosero, ese pastor no debió haber predicado así. Pero cuando la verdad se predica dentro de las personas, dentro de una congregación cristiana, los cristianos reaccionan de otra manera. No son movidos a decir, me ofendió. Más bien una predicación de la verdad entristece para arrepentimiento. Cuando se disciplina es lo mismo, el hombre carnal es ofendido, pero el espiritual, aquel que anda en el espíritu, es entristecido para arrepentimiento. Cuando una persona carnal actúa mal y se reprende, ésta se molesta, pero el espiritual agradece de que ha sido corregido. Lamentablemente hay cristianos que sufren y sienten remordimiento. El creyente genuino no siente remordimiento. El creyente genuino siente dolor profundo en su alma por haber defraudado al Señor. Remordimiento dispensa muerte. Remordimiento no hace nada bueno para usted. Es ese dolor conforme a la voluntad del Señor, es ese entristecimiento de nuestra alma al saber que hemos defraudado a nuestro bendito Señor. Quiera el Señor entonces derramar su gracia, porque ese entristecimiento genuino produce en nosotros un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado. El remordimiento no. El remordimiento lo único que va a hacer es simplemente prepararse para hacerlo mejor la próxima vez. El verdadero arrepentimiento, por el contrario, ni siquiera quiere volver a pensar en eso. Se gira, da vuelta y se aleja de ese camino de ofensa, ese camino de pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué gran diferencia hay? El remordimiento se origina en el hombre, no es dado por Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Nadie se puede arrepentir. Nadie se puede arrepentir si Dios no permite que esta persona se arrepienta. Nadie puede creer en Cristo sin estar arrepentida. Jamás. Jamás nadie puede decir, yo creo en Cristo. Jamás nadie puede decir yo creo en Cristo dándole la espalda a Cristo, caminando hacia el pecado, caminando el camino que ofende al Señor. Y tienen el descaro de decir yo creo en Cristo. No, mis amados. Debe haber un arrepentimiento, un cambio de mente, de pensamiento con respecto al pecado, a sí mismo y a Dios. Y debe ahora, por la gracia del Señor, decir yo creo en ese Salvador que murió por mí en la cruz. Entonces, nadie puede decir creo en Cristo sin estar arrepentido. Y de la misma manera, jamás nadie puede decir, estoy arrepentido genuinamente de mis pecados y decir, no, pero no creo en Cristo. No es. Por eso se llaman gracias gemelas. Es como una hoja de papel. Una hoja de papel no tiene una cara, tiene dos, esta y esta. Es como una moneda. Una moneda nunca tiene una cara, tiene dos, la cara y el sello. Así pues, para nosotros encontrar la salvación, Dios nos tiene que dar las gracias gemelas. Son dos, la fe y el genuino arrepentimiento. Versículo número 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Simplemente este versículo está diciendo la tristeza que es conforme a la voluntad del Señor, la tristeza que tiene como único objetivo a Dios, que tiene en visto al Señor, es una tristeza de la cual no nos debemos lamentar, no nos debemos arrepentir de tenerla, no nos debemos arrepentir de haber escuchado esa palabra de verdad que ha causado en nosotros esa tristeza que a la postre redundará en un genuino arrepentimiento. Es una sed de perdón que solamente calma el Señor. Esa tristeza conforme a Dios muestra, y aquí viene, yo creo que es
es buena idea que nosotros comencemos a cotejar esa moneda que tenemos en los bolsillos con lo que nos dice la palabra. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿conoces la gravedad del pecado? ¿Conoces las consecuencias del pecado? La verdadera tristeza, conforme a la voluntad del Señor, imprime dolor en el alma de quien peca. Dolor. No es una mera aburrición, no es una mera me siento mal porque cometí tal cosa, es dolor intenso de que el Dios que nos ha salvado lo hayamos defraudado de tal manera. Es dolor. Esa tristeza conforme a Dios despierta insatisfacción en la vida del creyente. ¿De qué tipo hablamos? ¿De qué insatisfacción hablamos? Bueno, el creyente genuinamente arrepentido está insatisfecho con la vida que está llevando. Quizás ese sea el caso de algunos de nosotros en esta mañana. Está insatisfecho o está insatisfecha por la vida que está llevando, porque sabe que está pecando, porque sabe que está ofendiendo al Señor. El verdadero arrepentimiento causa que el pecador deteste, escúcheme, deteste su antigua, su pasada manera de vivir. ¿Detestas tu pasada manera de vivir? ¿Detestas el pecado que cometiste la semana pasada? ¿Detestas el pecado que cometiste hace un mes? El verdadero arrepentido detesta su manera de vivir y la detesta simplemente porque sabe que Dios está detestando lo que él o ella está haciendo. El cristiano ama lo que Dios ama y detesta el pecado que Dios detesta. ¿Cómo pueden haber profesantes de la fe que se digan cristianos pero no detestan el pecado que Dios sí aborrece? No, amados, el genuino arrepentimiento causa que el pecador deteste su sucia, su cochina manera de vivir. El genuino arrepentimiento, mis amados, tiene dos objetivos principales. Uno, alejarnos del camino del pecado. Y dos, acercarnos a la fuente de gracia en la obra de Cristo en el Calvario. Si tú te has arrepentido de verdad de tus pecados, tú te estás alejando del camino de pecado que caminabas y te estás acercando a la fuente de gracia en la persona de Cristo. Ese es el caso nuestro, mis amados. Hay un arrepentimiento genuino. ¿Se fijan ustedes que el arrepentimiento es algo visible? ¿Se fijan ustedes que el arrepentimiento nos es dado por la gracia del Señor para que nosotros entonces vayamos a Cristo y pidamos perdón? ¿Cuántos de nosotros no le fallamos al Señor? Es una verdad. Le fallamos al Señor. Ninguno de nosotros está exento de esa tristeza que debe haber en cada uno de nuestros corazones cuando le fallamos al Señor. Cuando le fallemos al Señor, amados, no busquemos pañitos de agua tibia, no busquemos darnos consuelo a nosotros mismos. Cuando nosotros le fallemos al Señor, simplemente detengámonos por un momento y escuchemos la voz de un corazón que, si es convertido, debe estar lamentándose, debe estar quejándose, debe estar a los gritos clamando gracia porque está desesperado de haberle fallado a su Señor. Cuando nosotros le fallemos a nuestro Señor, también no se nos olvide, vengamos pronto a Cristo. No nos tardemos, no saquemos excusas. Digámosle la verdad. ¿Acaso el Señor no conoce? ¿Acaso el Señor no sabe? Vengamos pronto a Cristo y hallemos en Él gracia para el oportuno socorro. Hallamos en Él perdón de pecados. Cuando le fallemos al Señor, no te quedes deambulando en el camino de pecado.
cuando le fallemos al Señor, no nos quedemos allí esperando a que algo mágico venga. Detente por un momento, levanta tus ojos al cielo y piensa en lo que has hecho. Y por la gracia del Señor, si eres convertido, habrá en ti un dolor grande. Y ese dolor causará que tú le des la vuelta a ese pecado. Cuando lo hayas entendido, cuando hayas entendido hasta dónde te rebajaste habiendo cometido ese pecado. Cuando hayas entendido cuánto ofendiste al Señor cometiendo ese pecado. Devuélvete entonces del camino de maldad a la fuente de gracia y de perdón en la cruz del Calvario. No te quedes más deambulando en el pecado. Ven al Señor. El Señor te está esperando pronto a perdonarte. No te quedes allí imaginándote que ya no hay perdón para ti. No te quedes allí cavilando y meditando en que no ha pasado nada. No le creas a tu carne cuando has descuidado la lectura de la palabra y la oración. No confíes en lo que te dice tu cuerpo pecaminoso carnal que te dice, todos pecamos, no te preocupes, continúa. No, escucha la voz de tu conciencia por un minuto. Y quiere el Señor darte ese dolor interno, ese dolor profundo en el corazón que haga que te devuelvas del camino, que te alejes del camino que ha traído ofensa al Señor, para que busques perdón a la sombra de la cruz. Tenemos a Cristo, amados. Tenemos gran confort viniendo a la cruz. ¿Es que acaso murió una persona común y corriente? Allí murió nuestro Señor por los pecados que cometimos hasta el día que vinimos a Él y por los pecados que cometeríamos después de haber venido a Él. Un sacrificio fue suficiente. Ahora, si no hay un verdadero arrepentimiento, no te creas que tus pecados seguirán siendo perdonados. Ahora la pregunta que tenemos y la dificultad que tenemos es, ¿cuáles son las marcas de un verdadero arrepentimiento? Una pregunta esencial. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son los distintivos de un verdadero arrepentimiento? Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo les había dicho a los corintios, deben disciplinar, y los corintios habían aceptado la inmoralidad en medio de la iglesia. Pero ahora los corintios daban las marcas de un genuino arrepentimiento, y a la final el apóstol Pablo simplemente dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando una persona viene a la cruz de Cristo después de haber pecado y después de haberse arrepentido conforme a la voluntad del Señor, esta persona se puede acercar segura, se puede acercar confiada, porque es como si el Señor le dijese, en todo os habéis mostrado limpios. Amados, ¿no entienden entonces que debemos todos, ustedes y yo, estar pendientes y conocer bien qué es el falso arrepentimiento y diferenciarlo del verdadero? ¿Cuáles son entonces las marcas? ¿Cuáles son los distintivos? ¿Los tengo yo? ¿Los tiene usted? Cada uno de ustedes debe examinarse a la luz de la palabra y entonces venir a los pies de Cristo, mis amados. Versículo 11. Porque esto mismo, de que hayáis sido contristados según la voluntad del Señor, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué interés tan grande de remover el pecado hubo en usted? ¿Existe ese interés en usted, mi amigo? ¿Usted tiene el interés? ¿Usted es diligente? ¿Usted es solícito en remover el pecado de en medio de usted? ¿Usted es aplicado en apartarse del pecado? Miren el verdadero arrepentimiento, dice, qué solicitud, qué afán diligente de examinar su condición. Miren ustedes, qué diligencia en hacer lo contrario. El verdadero arrepentimiento nos muestra eso, muestra solicitud, diligencia, empeño,
gran interés en no volver a cometer las mismas faltas. ¿Es eso? Podemos decir que nuestro arrepentimiento es solícito, es diligente, es aplicado en hacer lo opuesto de lo que estábamos haciendo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Indignación. ¿Está indignado con el pecado? Piense usted por un momento, ¿con qué pecado usted ofendió al Señor la semana pasada? ¿Con qué? Obviamente no lo sé. Pero ¿cómo ofendió usted al Señor la semana pasada? No lo sé. ¿Pero está indignado por lo que hizo? ¿Se siente indignado por la manera como ofendió? ¿Siente dolor? ¿Siente profunda irritación por su pecado? ¿O simplemente ya aprendió a vivir con él? ¿O simplemente ya lo acepta como parte de su vida? ¿O simplemente ya lo excusa porque usted es una persona débil y todos somos débiles, entonces ya lo hizo parte de usted? Amados, el genuino arrepentimiento se indigna profundamente cuando se ofende al Señor. Y ojo con esta advertencia. Se indigna primero con su propio pecado y después debe sentir indignación por el de los demás. No de manera discriminativa, pero hay muchas personas que se creen allí los santurrones y que se indignan con el pecado de los demás, pero no se indignan con su propio pecado. Yo lo primero que debo hacer en mi arrepentimiento también es mostrar indignación genuina con este acto con el que yo he ofendido al Señor. Temor, nos dice la palabra. Ciertamente podemos decir, es un temor de ser castigados, pero no necesariamente ese es el sentido completo de esa palabra. Hay personas que temen el infierno, entonces van y buscan al Señor por no ir al infierno. Esto es la tontería y la necedad más grande de todas, porque eso es totalmente inválido. Yo estoy buscando al Señor para que me libre del infierno. No, debemos buscar al Señor porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es Rey, porque Él es soberano y porque Él nos ordena que vengamos a Él y lo reconozcamos como Señor y soberano, humillando nuestras vidas a Él. Debemos correr al Señor buscando perdón, paz, reconciliación con Dios y no teniendo miedo de las consecuencias de no haber venido a Él. Entonces, temor ciertamente trae un elemento de condenación. Por supuesto que no se lo podemos quitar, pero el temor que el apóstol Pablo se refiere es el arrepentimiento mueve a una persona a huir en sentido opuesto. Mira, fíjate en esto. Tú estás caminando un camino. El camino es peligroso, el camino está oscuro. Tú sientes temor y usualmente la reacción es a no continuar caminando en la misma dirección. Ese es el temor de una manera ilustrativa. El temor nos mueve a que sinceramente le demos la vuelta a ese camino y a que busquemos otro camino diferente. ¿Estás buscando ese otro camino diferente? Un verdadero arrepentimiento teme ofender al Señor, mis amados. Teme de una manera reverente, teme ofender al Señor. Afecto, dícele, qué ardiente afecto, qué gran deseo de obedecer ahora tenemos, qué gran deseo de hacer lo bueno, qué gran deseo de agradar al Señor. Un verdadero arrepentimiento no simplemente se queda allí flotando o en un status quo o allí en una mediocridad. Un verdadero arrepentimiento trae un cambio de actitud con respecto a las cosas del Señor. Un verdadero arrepentimiento trae gran afecto de obedecer, un afecto por el Señor, un afecto por su iglesia, un afecto por todas las cosas que tengan que ver con el Señor, un afecto por la palabra, un afecto por la oración, un afecto por nuestro tiempo de devocional, un afecto por la doctrina. ¿Está eso en ustedes, amados? Celo, un deseo intenso. Los corintios tuvieron el deseo intenso de honrar al Señor en obediencia con sus vidas. Tiene celo, tiene ese deseo intenso de honrar a Dios con su vida. Iba caminando en el pecado, la deshonraba.
deshonraba su propia vida y mucho más deshonraba al Señor que lo ha salvado. Un verdadero arrepentimiento ahora tiene el deseo intenso, el celo de agradar al Señor con su vida. ¿Ese es el caso? Cerciorémonos pues que no nos estemos acercando al día de nuestras muertes con una falsa moneda que pueda parecerse al verdadero arrepentimiento, pero que no tiene las marcas del verdadero arrepentimiento. Yo les pregunto, si ustedes se contristan cuando ofenden al Señor, yo les pregunto si ustedes son su propio refugio y su propio consuelo cuando contristan el Espíritu del Dios vivo por haber pecado. O yo les pregunto si ustedes reciben el consuelo bendito que todo creyente recibe cuando se arrepiente de veras. Amigos, nunca caigan en el error de creer que porque ya son salvos o porque son convertidos, tienen licencia para pecar. Nunca caigan en el error de creer que porque ya son salvos, que porque ya son convertidos, Dios les tiene que perdonar. Jamás. Si usted no se arrepiente genuinamente de su pecado, Dios no le va a perdonar. Amados, y si Dios no perdona, hay enemistad. Y no podemos hablar de otras cuestiones, pero amados, si usted no se arrepiente de veras, eso va simplemente, este es el mensaje que va a decir, la persona nunca fue convertida. No puede haber un creyente genuino que vaya al cielo por la gracia del Señor, que nunca se haya arrepentido de una manera bíblica, sincera. Pecamos, lamentablemente estamos en un mundo caído, no justificamos el pecado, pero pecamos y ofendemos al Señor. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es de que comparemos, cotejemos la manera como nos estamos arrepintiendo del pecado y la manera bíblica como Pablo describe el genuino arrepentimiento. Eso tenemos que hacer. Porque si las marcas del arrepentimiento que profesamos tener no son las marcas de solicitud, de defensa, de indignación por el pecado, de temor a ofender al Señor, no son esas marcas de afecto por lo santo, por lo sagrado, y no es ese celo, ese deseo intenso de agradar al Señor y de obedecerle, quizás estemos caminando rumbo al día de nuestras muertes con billetes de arrepentimiento falsos. Y yo se los digo, no quiero, amados, que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, ciertamente tenga llenos sus bolsillos con grandes fajos de billetes que son falsos. Amados, a la final lo que le pasó a mi amigo es nada. Perdió 70 libras, es lamentable, es trágico, se vio perjudicado, pero no hubo nada que hacer. Trabajar para volverlas a reponer. Pero un falso arrepentimiento no va a haber segunda oportunidad de reponerlo, de arreglarlo. Quiera pues el Señor darnos la gracia para que todos juntos nos podamos arrepentir de una manera bíblica, de una manera que honre al Señor, que desprecie el pecado, que presente solicitud por la obediencia, que presente afán por retroceder, por devolvernos de ese camino que ofende al Señor, que presente celo, pasión por las cosas benditas del Señor y afecto por quien nos ha salvado. Quiera el Señor, mis amados, entonces, que estas palabras queden grabadas en el corazón y que todos los días cotejemos lo bíblico de nuestro arrepentimiento. Amén.